saludo en Cristo a todos los radioyentes de la radio La Voz de María. Estamos con este programa del Papa San Pablo VI, las audiencias que él realizó en los años de su papado, y hemos titulado así el programa La Iglesia, el edificio divino. La Iglesia no es una construcción humana, la Iglesia no son 12 hombres, 12 apóstoles que se ponen de acuerdo para elaborar una constitución, una forma de vivir. No es así. La Iglesia tiene una cabeza que es Cristo, que llama a sus apóstoles, pobres pescadores: sígueme, seguidme, les haré pescadores de hombres. Así comienza la Iglesia, y esta Iglesia, formada en un núcleo por 12 hombres, los apóstoles, no van a salvar este mundo con sus fuerzas, porque ante la cruz todos huyen, todos huyen. Lo dejaron solo. Me dejaréis solo, dice el Señor Jesús, pero no estoy solo, el Padre está conmigo. Pero después de mi resurrección les precederé en Galilea. O sea, Jesucristo nuestro Señor sabe que la Iglesia es débil, que los hombres somos pobres, nos comprende, y resucitado de la muerte le aparece en el cenáculo y le dice: la paz con vosotros, reciban el Espíritu Santo. Ahí nace la Iglesia, ahí nace el motor de la Iglesia, el Espíritu Santo, que hace de estos hombres cobardes, miedosos, egoístas, traidores, los hace hombres nuevos, resucitados con Cristo. Ahora ya no tienen miedo de abrir las puertas del cenáculo y anunciar a Cristo muerto y resucitado. Y aunque el Sanedrín los tome y los azote, ellos salen contentos. Han merecido llevar golpes por el nombre de Jesús. Son hombres resucitados con Cristo, hombres nuevos, hombres celestiales. Esta es la Iglesia. La Iglesia es un edificio divino. No son meros hombres que tratan de llevar un compromiso o una ONG para ayudar a hacer pozos en África y que la gente tenga para beber agua o comida o cosas así, cosas asistenciales que están bien, están muy bien, pero no es esta la Iglesia. La Iglesia tiene su fundamento en Cristo muerto y resucitado y en la donación del Espíritu Santo. Por eso hemos titulado este programa así, como lo llamaba el Papa San Pablo VI, en una de sus audiencias, llamaba la Iglesia este edificio divino, porque es un edificio hecho de piedras vivas, construido por Dios, por Cristo y por su Espíritu y el Espíritu Santo. Tiene una raíz trinitaria. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es la raíz de la Iglesia. No se puede entender la Iglesia sin esta acción de Dios mismo. Bien, dicho esta introducción, hoy vamos a ver la audiencia que corresponde al miércoles 11 de noviembre de 1964. Y dice así: queridos hijos e hijas, vuestra visita de hoy coincide con el día en que la Iglesia celebra la fiesta de uno de sus santos más populares y gloriosos, San Martín, obispo de Tours. Tours es una ciudad que está al sur de Francia, ¿no? Entonces el Papa recuerda, queridos hijos e hijas, vuestra visita. ¿Por qué? Porque sobre todo esta fecha de noviembre, todavía van bastantes peregrinos a Roma de todo el mundo. En Roma se llama la ciudad eterna, donde está la sede de Pedro, el sucesor de Pedro, el Papa. Hoy sería el año 2023, hoy el Papa Francisco. En este tiempo era el Papa Pablo VI, ya canonizado San Pablo VI. Pues bien, en estas audiencias
tantos peregrinos que van a ver Roma. Roma es una joya arquitectónica e histórica, ¿no? El Coliseo, que todavía se ve impresionante, ¿no? Cómo se conserva aquel Coliseo que hicieron el Imperio Romano, el Coliseo, las catacumbas, las basílicas, o sea, Roma es punto de atracción para el mundo entero y es visitada por tantos peregrinos. También turistas que van a conocer cosas, pero también peregrinos que van a ver los santos lugares donde murió San Pedro y está enterrado en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, en la Basílica de San Pablo Extramuros, donde está enterrado San Pablo, etcétera, ¿no? Entonces, el Papa se dirige a ellos. Vuestra visita, una de las visitas que suelen hacer los peregrinos que van a Roma, es a la audiencia que hacen los papas los miércoles. Miércoles por la mañana, a eso de las 9 o 10 de la mañana, los papas hacen esta audiencia que tiene siempre, sobre todo en septiembre, hay muchísimos peregrinos del mundo entero que van a visitar la tumba de San Pedro, pero también a escuchar la audiencia, las palabras, son pequeñas catequesis, las audiencias son pequeñas catequesis del Papa, y comienza así esta audiencia, esta pequeña catequesis, así. Vuestra visita de hoy, era 11 de noviembre, coincide con el día que la Iglesia celebra la fiesta de uno de los santos más populares y gloriosos, que es San Martín de Tours. Luego mucha gente también en la Iglesia se pondrá el nombre de Martín. Recordemos que dentro de unos días celebraremos a San Martín de Porres, este gran santo dominico de Lima, Perú, ¿no? Eso viene de Martín de Porres, viene de este santo grande, San Martín de Tours, que fue muerto al final del siglo IV, en el año 397. Estamos en el año 2023, han pasado más de 15 siglos, ¿no? Es el mismo año de la muerte de San Ambrosio, el gran obispo de Milán, ¿no? San Ambrosio, uno de los grandes padres de la Iglesia, con San Agustín, San Gregorio Magno, San Jerónimo, etc. Bien, y es famoso, muy famoso, San Martín, por el episodio de Amiens. Amiens es una ciudad al sur de Francia. ¿Y qué pasó ahí? Pues lo explica el Papa, ¿no? Martín era entonces oficial de caballería de la Guardia Imperial y quizás no tuviera todavía 20 años, oficial de caballería. Esto quiere decir que para la santidad, cualquier oficio, bueno, hay oficios que no se pueden, la Iglesia no los puede permitir, ¿no? Traficando con drogas o otras cosas, o dedicándose a hacer extorsiones, la chulquería que se dedican algunos a hacer eso, usureros, ¿no? La chulquería. Hay oficios que la Iglesia no acepta, eso no viene de Dios, eso destruye la sociedad, destruye el mundo. Pero hay, en general, los oficios, los trabajos, en este caso, San Martín, dice, era un oficial de caballería, de la Guardia Imperial, del emperador. O sea, cualquier oficio. También vemos en el Evangelio como Cornelio era un centurión romano. Aparece en los Hechos de los Apóstoles y en el Evangelio aquel centurión que tenía muy grave su subalterno y pide a Jesús que lo cure. Y dice, yo iré a curarlo, dice Jesús. Dice, no soy digno de que entres en mi casa. Basta que digas una palabra y mi siervo quedará sano. Y Jesús se queda maravillado de un centurión, un militar romano. Dice Jesús, ni en Israel he encontrado tanta fe. Jesús alaba a este centurión. También Pedro irá a casa del centurión Cornelio, que le manda llamar,
y predica a Cristo muerto y resucitado, y ven San Pedro y los que le acompañaban que el Espíritu Santo se derramaba en medio de esos paganos, en la casa de Cornelio, el centurión romano. Por tanto, cualquier oficio, en este caso Martín, que será un gran santo, pues su oficio era este, aunque luego cambió de oficio, ¿no? Será monje, ¿no? Bien, eh, era oficial de caballería de la Guardia Imperial. Este Martín, quizás no tuviera todavía 20 años, se encontró un día de invierno a las puertas de la ciudad con un pobre mendigo, aterido y medio desnudo, al que nadie le hacía caso. ¿Eh? Martín no llevaba dinero, pero ya entonces tenía un gran corazón. Todavía Martín, eh, digamos así, no vivía una vida cristiana, ¿no? Así plena, ¿no? Pero tenía un gran corazón. ¿Qué hacer? Y dice que con un magnífico mandoble de su espada rasga en dos su clámide, o sea, la clámide, es decir, la capa militar, y le da la mitad al mendigo. Por la noche, Martín, que todavía no estaba bautizado, era catecúmeno, estaba candidato al bautismo, candidato a ser cristiano, pero todavía no estaba bautizado, vio en sueños a Cristo cubierto con el trozo de su capa que él había dado al pobre desconocido, y oyó a Cristo que decía: Martín el catecúmeno me ha cubierto con esta ropa. Bueno, esta escena ha hecho la delicia de los artistas y más todavía de los cristianos, que han visto en ella un reflejo anticipado de las palabras de Cristo en el juicio final. Cuando socorristeis a uno de mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Bien, esta capilla, esta mitad de la capa, pues se conserva en un lugar llamado la capilla. De ahí viene lo de las capillas, ¿eh? Muchas parroquias tienen capillas. Capilla viene de la capa pequeñita, el trozo de capa que San Martín dio a este pobre, que era Cristo, porque Cristo se hace uno con los pobres. ¿Eh? El desnudo, el pobre que no tiene para comer, el enfermo que sufre dolores. Cristo ha querido salvar al mundo así, haciéndose uno con los más pobres. Pidámosle a Dios que nos dé este amor al pobre, al enfermo, al desnudo. No pasar indiferente. Socorrámosle con lo que podamos. San Martín vio a este pobre aterido, de frío, casi desnudo, y no teniendo dinero, pues bueno, cortó con la espada su capa y le dio la mitad, ¿no? Y este pobre le miraba con unos ojos de alegría porque se cubrió con esa capa, capa gruesa, capa, y se cubrió y pudo calmar un poco ese frío tremendo, una noche, en un día tremendo de frío, ¿no? Bien, entonces, este ejemplo nos invita a todos a tener en cuenta esto, a no vivir una vida, pues, bueno, cómoda, una vida que puede decir: "Ah, yo tengo para comer, tengo mi vida segura", y cada uno verá lo que hace, y los pobres, muchos se emborrachan, muchos se gastan en vino, en licor, o sea, hay una mentalidad un poco egoísta que para justificarse, pues desatiende al pobre. San Martín no lo desatendió, le hizo lo que pudo en ese momento, y tanto es así que luego Dios lo llamó seriamente. Después de bautizarse, San Martín vendió sus bienes, vendió su todo y se fue de monje a un monasterio, algo impresionante. Y curioso,
y maravilloso poder leer la vida de San Martín de Tours. Ahí en Internet, la gente conoce bien estas técnicas modernas de Internet, la vida de San Martín de Tours. Se escribe O-U, Tours. Bien, continúa el Papa diciendo, palabras magníficas y formidables. ¿Cuáles? Las que dice Cristo en el juicio final. Cuando socorristeis a uno de mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Palabras magníficas y formidables. Cristo se pone en lugar de todo hombre que sufre. Quien le socorre, socorre a Cristo. Cristo se pone ahí, en lugar del más pobre. Porque el más pobre recuerda su misma vida, que nació en un establo, fue puesto en un pesebre entre animales, en Belén, murió solo, abandonado a sus discípulos, abandonado, desnudo en una cruz. Entonces, todo pobre está recordando a Cristo, su pobreza para salvarnos. Conocemos muy bien esa sentencia de Cristo que tiene valor de una revelación. Cristo está presente en el pobre, en el que sufre, en el desnudo, en el encarcelado, donde la humanidad padece, Cristo padece. Donde Cristo es perseguido, Cristo está presente. Recordar el episodio del camino de Damasco, de Saulo, aquel fanático, aquel perseguidor de la iglesia, que Cristo resucitado se le aparece. Saulo, Saulo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero Saulo andaba persiguiendo a los cristianos. ¿Cómo dice Cristo resucitado? Soy Jesús a quien tú persigues. O sea, Jesucristo se hace uno con los cristianos, con los que son perseguidos, maltratados, encarcelados, que lloran, que pasan hambre. Es un misterio enorme del amor de Dios. Podía haber Cristo haber nacido en un palacio enorme, con una guardia imperial enorme, donde nadie se puede acercar, porque allí está viviendo el Hijo de Dios. Dios del cielo ha mandado a su Hijo, en un palacio inaccesible, unas murallas, hay una guardia que rodea todo el palacio. Madre mía, pobres fantasmas, pobres hombres que gobiernan, ¿no? Así, pues, son las leyes humanas. Pero Cristo no ha querido venir así. El Padre no ha mandado a su Hijo así. Lo ha mandado una familia pobre. Pensar que San José y la Virgen, cuando van al templo a presentarlo, hay que presentarlo a los 40 días y rescatarlo. La ofrenda que dan para el rescate, porque tenía que ser entregado al templo, ¿no? Todo primogénito. Pero para rescatarlo y llevárselo a Nazaret con ellos, José y María no ofrecen una vaca, que era la ofrenda de los ricos. ¿Qué ofrecen San José y la Virgen María? Un par de tórtolas o pichones, que era la ofrenda de los pobres. O sea que Dios, para su Hijo, ha elegido una familia pobre. José y María. Ha nacido en un lugar pobre. Ya se está acercando la Navidad. Celebramos este misterio. Dios se hace pobre, se encarna para salvar a todos los hombres. En un lugar pobre. Bien. Cristo está presente en el pobre, en el que sufre, dice el Papa, en el desnudo, el encarcelado, donde la humanidad padece. Cristo padece. Donde el rostro humano llora, se puede descubrir detrás el rostro lloroso de Cristo. Cristo no es prepotente. Jesús podía haber pedido a su Padre 12 legiones de ángeles para destruir a sus enemigos. Podía haberlo hecho, pero no lo hizo. Porque Cristo no es prepotente. Mi reino no es de este mundo.
Cristo aparece lloroso, como pobre, que llora. Bajando de Betania, en el Monte de los Olivos, vio Jerusalén y lloró. Jesús llora. Jerusalén es la iglesia. Jesús hoy llora por los pecados de la iglesia. Tú lloras, lloramos los pecados de la iglesia, nuestros propios pecados. Quizás no. Qué lejos estamos del Espíritu de Cristo, ¿no? Hay que pedirlo. Pedid y recibiréis, Señor, dame tu Espíritu, ese Espíritu que te llevaba a llorar los pecados de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina a sus pollitos y no habéis querido? Hoy Jesús llora ante los tristes espectáculos que se oyen en la iglesia. Jesús llora. No critica, no desprecia. Jesús llora. Cristo lloroso. Pidámosle al Señor ese don de lágrimas, porque esos son los bienaventurados, los que lloran. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Lo dice el cura de Ars, San Juan María Vianney, que no son las lágrimas porque hemos perdido algo material. Hemos perdido el novio, hemos perdido... Hay lágrimas que no valen. Las lágrimas que valen ante Dios son las lágrimas que se derraman a la vista de nuestros propios pecados. Como la prostituta a los pies de Jesús llora sus pecados y riega sus lágrimas, riega los pies de Jesús con sus lágrimas y se los seca con el cabello y le unge con el óleo a Jesús. Hija, tus pecados están perdonados, dice Jesús. Tu fe te ha salvado. La fe de una prostituta, de una adúltera que llora sus pecados. Cristo lloroso, habla el Papa. Y cuando las santas mujeres de Jerusalén que van acompañando a Jesús y lloran cuando lo llevan por la vía dolorosa, camino del Calvario, Jesús se vuelve y le dice: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras, por vuestros hijos, que no van podemos decir hoy, que no van a la iglesia, que están lejos de Dios, que están metidos en vicios de alcohol, de droga, de sexo. Llorad por vuestros hijos. ¿Cuánto lloró Santa Mónica por ese hijo perdido que vivía con una mujer en pecado, Agustín? Y un obispo le dijo a Santa Mónica: lágrimas de tan santa mujer no caerán en el vacío. Y así fue. San Agustín se convirtió. Y cuando era bautizado por San Ambrosio, cuenta la tradición de la iglesia, metafóricamente hablando, que en aquella piscina bautismal estaban allí todas las lágrimas de su madre, de Santa Mónica. Cristo lloroso, Cristo que llora, el pobre, se hace uno con el pobre. Continúa el Papa San Pablo VI diciendo: el hombre pobre resulta una suerte de sacramento, es decir, de signo sagrado de Cristo. Nosotros, con frecuencia, cuando vamos a la iglesia y pasamos delante del Santísimo Sacramento, pues nos arrodillamos y también hacemos oración personal ante el Santísimo Sacramento. Está muy bien, pero aquí el Papa también habla de que hay un signo sagrado de Cristo en el pobre. Es como una especie de sacramento, el pobre, el que llora, el desnudo, el enfermo. Aquí, dice el Papa, la mística se convierte en principio de la sociología cristiana. Continúa diciéndola: pero lo que ahora interesa es descubrir una doble representación humana de Cristo, que la actualiza en la historia y nos lo hace en cierto modo visible y cercano. Esto es, el pobre es representante de Cristo, como San Martín nos enseña, y con él todo seguidor del Evangelio. Pero ¿no es también el Papa representante de Cristo? Sí. La comparación en estas dos formas de representación detiene unos instantes nuestra atención. Diciendo, dice el Papa, las cosas llanas y brevemente podemos concluir: el pobre y el Papa son dos representantes de Cristo. Bueno,
Esto es una catequesis en esta audiencia que hace el Papa San Pablo VI, aprovechando la fiesta del día, el 11 de noviembre, toda la Iglesia celebra la fiesta de San Martín de Tours. Entonces, San Martín de Tours, que da la mitad de su capa militar a un pobre aterido, muerto de frío, ese pobre es Cristo, dice el Papa. Y también el Papa hace vicario de Cristo, hace presente a Cristo, ¿no es así? Son, digamos así, dos representaciones de Cristo, dice el Papa. Aprovecha esta fiesta del Papa, San Pablo VI, para hacer una catequesis de las representaciones de Cristo. Sí, continúa el Papa, la comparación de estas dos formas de representación detiene un instante nuestra atención. Diciendo las cosas llana y brevemente podemos concluir: el pobre y el Papa son dos representantes de Cristo. Y continúa el Papa diciendo, y surge inmediatamente la pregunta: ¿qué diferencia existe entre las dos formas de representación? Continúa diciendo el pontífice, es evidente. La representación de Cristo en el pobre es universal. Todo pobre refleja a Cristo. La representación del Papa es personal. O sea que la representación del pobre, de Cristo en el pobre, es universal, y la del Papa es otra representación de Cristo, es personal. Y va a hablar el Papa de estas dos representaciones. El pobre tiene, por así decirlo, una representación pasiva. Es una imagen del Señor, mientras que el Papa tiene una representación activa. El pobre es signo humano del rostro de Cristo, su reflejo, su imagen. Pedro, en cambio, es vicario de la autoridad de Cristo. Entonces, las dos representaciones. El pobre, signo humano del rostro de Cristo, que sufre hambre, o del enfermo que sufre dolores, o del desnudo. Es una representación, el Papa Pablo VI le llama representación pasiva, que sufre. En cambio, la otra autoridad del sucesor de Pedro, del vicario de Cristo, del Papa, es vicario de la autoridad de Cristo. De la autoridad. Dice Jesús a Pedro, a Simón Pedro, Satanás ha solicitado poder cribaros como trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando hayas vuelto de la negación, Pedro negó a Jesús, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Tiene este poder dado por Cristo de confirmar. Se lo ha dado a un pobre pescador, analfabeto, que dice los Hechos de los Apóstoles. El capítulo 4, 12 dice que junto con Juan, Pedro era agrammaticae e idiotae, o sea, gente sin instrucción y sin cultura. Era un pobre pescador al que Dios reviste de esta autoridad, de confirmar a sus hermanos. Un pobre pescador, sin cultura, sin instrucción, pero revestido por Cristo, después que lo ha perdonado. Jesús miró a Pedro en la casa de Caifás, en el patio, y Pedro lloró su pecado, lloró amargamente. ¿Qué mirada le echaría a Cristo? Una mirada de misericordia. Jesús miró a Pedro y Pedro lloró amargamente su pecado. Acababa de negarlo. No le conozco a ese hombre, por el miedo a la muerte. Porque así como a Cristo lo llevaban atado para crucificarlo, pues también me van a llevar a mí como seguidor de Cristo, y tenía miedo, no tenía las fuerzas que llegarían en el cenáculo,
el día de Pentecostés. Hay que esperar en nuestra vida siempre el cenáculo, el don del Espíritu Santo. Pedid y recibiréis. Porque si vosotros, siendo malos, a vuestros hijos le dais cosas buenas, ¿cuánto más el Padre del cielo no dará el Espíritu Santo a quienes se lo pida? Tenemos que hacer de nuestras casas, de nuestras comunidades, pequeños cenáculos donde se pide lo único necesario: el Espíritu Santo. Es lo que necesitamos. Bien, entonces continúa el Papa San Pablo VI diciendo, en esta audiencia dice: Cristo vive en el pobre para recibir, y en Pedro, el vicario de Cristo, para dar. Impresionante esta teología que desarrolla el Papa San Pablo VI. Cristo vive en el pobre para recibir. Quiere que salgamos de nuestro egoísmo. Cristo desnudo en el pesebre de Belén, pues pobre para recibir. Efectivamente, los magos ofrecen sus cofres, oro, incienso y mirra. Pobre se hace Cristo para recibir, no solamente en Belén, a través de los magos, también hoy el pobre para recibir de tu limosna, de nuestra limosna, de nuestra atención, del enfermo, nuestra visita al enfermo. Estuve enfermo, me visitaste, me ayudaste con medicinas, etc. Bueno, Cristo vive en el pobre para recibir, y en Pedro, el vicario de Cristo, para dar. ¿Dar qué? Confirmar a los hermanos. Y tú, dice Jesús a Simón Pedro, y tú, cuando hayas vuelto, después de tu traición, después de tu arrepentimiento, confirma a tus hermanos, apacienta mis ovejas, para dar eso, cuidado a las ovejas, apacentarlas, llevarlas a buenos pastos, para que las ovejas se alimenten de la palabra de Dios, de la Eucaristía, de los sacramentos de la penitencia, etcétera, etcétera. Jesús, continúa el Papa diciendo, Jesús se tendrá como deudor por la misericordia empleada con el pobre. Jesús recibe en el pobre, y Cristo en el Papa da. Se llamará pastor, que guía, dirige, acreedor en el ministerio confiado a Pedro. Son dos representaciones. Es maravilloso esta teología que desarrolla el Papa San Pablo VI, aprovechando esta fiesta que también viviremos dentro de unos días en la iglesia de San Martín de Tours, el 11 de noviembre, y que yo ya de paso os lo digo, los que tengan en internet esa facilidad de bajar de internet la vida de este gran santo, San Martín de Tours. Se escribe OU, Tours, RS, Tours, San Martín de Tours. Es una ciudad del sur de Francia y es un gran santo de la iglesia. Hizo un bien enorme, como monje después, etc. Entonces, Cristo, como deudor, por la misericordia que se emplea con el pobre, ¿no? Recibe, Cristo recibe ahí, es una forma de representación pasiva, llama el Papa. La otra es una representación activa. Cristo, que como pastor da, el Papa da, guía, dirige en el ministerio confiado a Pedro. Cuando hayas vuelto de tu traición, después de tu arrepentimiento, confirma a tus hermanos, apacienta mis ovejas, apacienta, no tiranices empleando la violencia. Dejemos la violencia con los hijos, los presbíteros, dejemos la violencia, aquí mando yo, y los gritos y tratar mal. Si hemos caído en ese pecado gravísimo, humillémonos, pidamos perdón a Dios, a la feligresía, a tus hijos,
y saber que tenemos que dar cuenta a Dios de las almas. Tienes que dar cuenta a Dios de las almas de tus hijos. Yo tengo que dar cuenta a Dios de mis feligreses. Los he conducido a Cristo, a buenos pastos, he guiado. Me he acordado del pobre que sufre, que no tiene a veces para comer, que sufre dolores. Una visita a ese pobre, a ese enfermo, lo has hecho, lo has visitado, lo has ayudado. Bueno, estamos llamados a visitar, ayudar. Bueno, eso cada uno sabrá en la medida de sus posibilidades, ¿no? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué hacer? Continúa el Papa San Pablo VI en esta audiencia diciendo: la meditación cristiana puede encontrar pábulo inmenso en esta comparación. Y al final de la comparación se convertirá en relación. ¿Qué relación existe entre los dos representantes de Cristo? La forma pasiva del pobre que recibe y de la forma activa, la autoridad del Papa que guía, que dirige. ¿Qué relación existe entre las dos? Bueno, dice el Papa, ahora quizá sea más difícil responder y habrá que simplificar la respuesta en estos dos párrafos. El pobre y Pedro pueden coincidir, pueden ser la misma persona, revestida de una doble representación, la de la pobreza y la de la autoridad. Sabiendo que la pobreza no es una maldición. Dichosos los pobres, vuestro es el reino de los cielos. ¿Acaso, dice el apóstol Santiago, no ha elegido Dios a los pobres para hacerlos ricos en la fe? Atentos, ¿eh? El pobre elegido por Dios para ser rico en la fe, que esa es la verdadera riqueza. La pobreza, que te pone en la condición, en la rampa de salida, para alcanzar la eternidad, la vida eterna. Entonces, tiene un enorme premio. Y nosotros tanto nos escandalizamos de la pobreza, ¿no? Estamos equivocados. La de la pobreza y la de la autoridad. Dice autoridad. Pedro, apacienta mis ovejas. Dice San Pedro en su carta a los presbíteros, a los ancianos de la comunidad: apacentad la grey que os ha sido confiada, no tiranizando, no por interés del lucro de hacer dinero, no tiranizando, Se puede tiranizar, maltratar a los feligreses, maltratar en la familia, que es la pequeña iglesia doméstica. No solamente existe la iglesia, la parroquia, el campanario, el confesionario, la parroquia, el párroco. También existe, dice San Agustín, la pequeña iglesia doméstica, que es la familia cristiana, donde tú eres la cabeza, el sacerdote de la casa, que es el padre, y la madre apoyando al padre, la autoridad del padre. Entonces, atentos, tú estás llamado en esa autoridad de padre a apacentar a tus hijos, guiarlos a buenos pastos, que escuchen la palabra de Dios, enseñarles a rezar, enseñarles a obedecer a la mamá, a pedirle perdón si se han portado mal. O sea, tú tienes una misión enorme en esa pequeña iglesia doméstica que es la familia, según dice San Agustín. El pobre y Pedro pueden coincidir, pueden ser la misma persona, revestida de una doble representación, la de la pobreza y la de la autoridad. Aquella, dice el Papa, forma de beneficencia filial que desde el siglo pasado se viene llamando el óbolo de San Pedro, pretende precisamente honrar este doble aspecto que Cristo asume en su vicario, sucesor de San Pedro. Una de las primerísimas funciones de la autoridad pontificia es el ejercicio de la caridad, la cual, como es sabido, no se ejerce solamente mediante las obras de misericordia corporales, sino también y de forma especial mediante las obras de misericordia espirituales. Y estas son precisamente
el contenido específico de la misión benéfica y salvadora del ministerio apostólico. Aquí el Papa hace referencia, sabéis que el día de San Pedro, San Pablo, 29 de junio, pues la Iglesia Universal, la Iglesia Católica, universalmente hablando, pues hace una colecta, lo que se llama el óbolo de San Pedro. Todas las iglesias del mundo colaboran, ayudan al Papa, y una de sus primerísimas actividades del Papa es la caridad. ¿A cuántos pobres ayuda el Papa desde Roma, enviando ayudas en el mundo entero? Pero, dice el Papa, esto nos recuerda, en primer término, que si somos seguidores auténticos de Cristo, hemos de tener suma preocupación por socorrer a nuestros hermanos que viven en la indigencia, en el sufrimiento. Y el Papa Pablo VI le llama suma preocupación. No es una cosa pequeña, es una suma preocupación. Una parte del dinero de las colectas de la parroquia tiene que ir dedicado a la Cáritas, al pobre más pobre. Claro que hace falta también organizar bien la Cáritas, personas responsables que se informan en la parroquia de quiénes son verdaderamente los pobres más pobres, los más necesitados, porque también en esto también hay mucha pillería, hay gente que no es verdad. Entonces hace falta organizar la Cáritas, o sea, el dinero que se recibe de las colectas, ese dinero que es fruto de la comunión de los hermanos, un dinero santo. El dinero siempre es injusto, no se puede servir a Dios y al dinero, pero en este caso, el dinero que se da, ya viene esto desde los Hechos de los Apóstoles. Gente que vendía hasta sus campos y casas, y lo que recogía lo ponía a los pies de los apóstoles, no para que los apóstoles se enriquecieran, sino era distribuido según las necesidades de los cristianos, de los más pobres. Era para ayudar a los más pobres de entre los cristianos. No es para enriquecimiento personal o para abuso de algún tipo, ¿no? Bien. Continúa el Papa San Pablo VI diciendo, debemos conocer las necesidades ajenas y por el conocimiento compadecerlas, venerarlas, y con la veneración ha de surgir el propósito de darle remedio. Conocer las necesidades. A mí, cuando evangelizamos con los hermanos por la parroquia, visitando las casas, evangelizando, hay veces que me informan los hermanos, hoy hemos visto en una casa una persona en silla de ruedas, pobrísimo, no tiene nada, la casa es miserable, muy pobre, si se le podía visitar y ayudar de alguna manera, es lo que dice el Papa, ¿no? Debemos conocer las necesidades ajenas. Es verdad que también los familiares deben avisar, dice el apóstol Santiago. ¿Está alguno en su carta, el apóstol Santiago dice, ¿está alguno enfermo? Que llame a los presbíteros, y la oración y la unción de enfermos le salvará, le ayudará moral, espiritualmente. O sea que también hay que avisar a los presbíteros, a los sacerdotes. Muchas veces el sacerdote no sabe. Entonces hay que avisar, bien sea a través de un conocido, bien sea a través de un familiar, informar al sacerdote esta necesidad de este enfermo, de este pobre, etcétera, etcétera. Y como San Martín nos enseña, a una costa de nuestro sacrificio. Pensado un poco que la clámide, o sea, la capa militar que llevaba San Martín, que además era un joven que no tenía ni 20 años, pues, y que era catecúmeno, ni siquiera era cristiano, era candidato al bautismo, se estaba formando para ser cristiano, porque el catecúmeno en la iglesia primitiva, este siglo III, IV, V, etcétera, todo obispo tenía en su diócesis
el catecumenado, donde se recogían a los candidatos al bautismo y donde el obispo designaba unos instructores, padrinos o catequistas, que iban instruyendo a estos candidatos al bautismo. Se le llamaba catecúmenos. Ahora hay una deformación. Se piensan en la iglesia, no, esos son los catecúmenos. No. Toda diócesis, todo obispo tiene que tener en su parroquia la iniciación cristiana. San Pablo VI, el Papa, mandó elaborar, a raíz del Concilio Vaticano II, el ordo de la iniciación cristiana en sus 4 fases, que es la evangelización, o sea, el carisma, el tiempo del catecumenado, escucha de la palabra de Dios, la iniciación a la oración, luego el tiempo de la purificación e iluminación, que son los escrutinios, las entregas de la traditio simboli, la reditio, el Padre Nuestro, etc. Y luego la mistagogía. Pero esto no es una cosa de los catecúmenos. Ah, tú eres catecúmeno, los catecúmenos, como un grupito por ahí, un movimiento. No, 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 no. Toda diócesis, todo obispo tiene que tener en su parroquia la iniciación cristiana. Eso mandó el Papa San Pablo VI. El ordo de la iniciación cristiana es un ordo para toda la iglesia, con su ritual. Pues San Martín era catecúmeno, había dado su nombre en su parroquia para ser cristiano y se estaba formando a través de un catecumenado para llegar a ser cristiano. Ahora estamos viendo esta deformación eclesial de que todo el mundo es cristiano. Casi todo el mundo está bautizado, ha hecho la primera comunión, vale, ya está, todos son cristianos. Y el catecumenado, la formación, ¿cuándo? ¿Cómo se recibe? Bueno, la iglesia hace algunas cositas, pero hay un ordo, un ritual mandado por la iglesia, la iniciación cristiana, eloica. Bueno, y dice el Papa, San Pablo VI, y como San Martín nos enseña, a una costa de nuestro sacrificio, él le dio la media capa al pobre, superando audaz y caballerosamente las prudencias económicas que quisieran frenarnos muy prudentemente, desde su punto de vista, en nuestra marcha hacia Cristo. O sea, el Papa habla aquí de que a veces las prudencias, cuidado, a esas prudencias, no es que tengo mis gastos, es que tengo mis hijos que alimentar, entonces el pobre, no, yo tengo que pensar en mi familia, claro, que tienes que pensar en tu familia, que es la pequeña iglesia doméstica, y en la gran iglesia, la parroquia, donde también hay un quinto mandamiento, que es ayudar a la iglesia en sus necesidades, ¿no? Prudencias económicas que quisieran frenarnos muy prudentemente desde su punto de vista en nuestra marcha hacia Cristo, que se cruza en nuestro camino bajo la apariencia de Cristo. Bien, entonces, ¿qué decir? Estamos acabando el programa y decir que en esta audiencia el Papa San Pablo VI, estamos viendo las audiencias de este gran Papa, San Pablo VI, habla, aprovechando la fiesta de ese día, de San Martín de Tours, que dio la mitad de su capa a un pobre muerto de frío, y Cristo por la noche se le apareció. Martín, catecúmeno, me ha revestido de esta capa. O sea, era Cristo mismo. En aquel pobre estaba Cristo. Y San Martín, cortando su capa militar que llevaba por la mitad, dándole la mitad al pobre muerto de frío, se lo estaba dando a Cristo. Cristo se lo dice en una visión de noche. Martín el catecúmeno, es decir, es que se estaba formando en la iglesia para llegar a ser cristiano, el candidato al bautismo. Martín, dice Jesús, Martín el catecúmeno me ha cubierto con esta ropa, con esta capa. O sea, Cristo se hace uno con el pobre, con el enfermo. Tú enfermo, necesitado, me socorriste, dice Jesús en el juicio final.
Entonces, esto es una representación de Cristo pasiva, que es Cristo que recibe, dice el Papa. Luego hay otra representación de Cristo activa, el Papa. El Papa también representa a Cristo, pero es una representación para dar. La otra es para recibir. El pobre, el enfermo recibe. Aquí el Papa da. ¿Qué da? Pues da, guía, dirige, con sus exhortaciones, con sus encíclicas, con sus audiencias, con el magisterio ordinario de la Iglesia. El Papa da, guía, dirige al pueblo santo de Dios. Entonces son, en esta catequesis, en esta audiencia, el Papa habla de estas dos representaciones de Cristo. Una pasiva en el pobre que recibe, en este caso recibió la capa, la mitad de la capa de San Martín, y la otra representación activa del Papa, también el Papa es representante de Cristo, que da, que dirige, que guía, en este caso, fijaros, el Papa anterior, San Juan XXIII, un Papa ancianito, es que se esperaba poco, pues ya era muy anciano, convocó nada, ni más ni menos que el Concilio Vaticano II. Gracias a eso, la Biblia que estaba, por ejemplo, una de las cosas del concilio, buenísima del concilio. Fíjate que hasta el concilio, la Biblia, por ejemplo, hablando de un detalle, ¿no? La Biblia que estaba casi, prácticamente prohibida, solamente el clero, alguna monja tenía por ahí una Biblia, ahora el concilio dice que es el alimento de todo cristiano. Y como decía San Agustín, no quiero que se vaya el tiempo libre en otra cosa que no sea el estudio de la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, como alimento para todo el pueblo de Dios. Bien, hermanos, pues hemos acabado de explicar esta audiencia del Papa, que corresponde al miércoles 11 de noviembre de 1964, o sea que ya han pasado casi prácticamente 50 años, pero que tiene una actualidad inmensa, los escritos del Papa, el magisterio ordinario, el Papa, sus audiencias, que convocaban en Roma tantos peregrinos que iban a visitar la tumba de San Pedro, la tumba de los apóstoles, San Pablo, o las catacumbas, donde eran enterrados los cristianos, etc. Y también cosas de la época, ¿no? El Coliseo romano, etc. Roma es una joya en ese sentido, digna de visitar por todo cristiano, ¿no? Siempre que se pueda, claro. Bien, hermano, hemos llegado al final. Hasta el próximo día, Dios mediante.